Hola, bienvenido a otro programa de Pasando la Antorcha, un espacio en el que buscamos edificar a los líderes de nuestras iglesias locales y a la vez invertir en la formación de la próxima generación de líderes que el Señor está levantando. Acompáñame al abrir las Escrituras una vez más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 6. Segunda de Tesalonicenses 3, 6. Y pues, usted, hermano, ¿qué tiene que ver con el ministerio este tema? ¿Cómo dejar una iglesia bíblicamente? Pues bueno, hermanos, seamos muy sinceros. Tenemos iglesias que están en problemas. Hermano, tenemos muchas iglesias que no tienen constituciones, no tienen actas doctrinales, no tienen lista de membresía. Tenemos muchas iglesias donde miembros van de iglesia en iglesia, o vamos a decirlo así, hermanos, porque ya a veces no se sabe ni quién es miembro ni quién no es, pero van de iglesia en iglesia, van ahora sí de lugar en lugar, brincando como chapulines, decimos por ahí, de ministerio a ministerio. Pero no nada más son los hermanos de las iglesias. Seamos muy sinceros. En muchos de los casos, hermanos, tenemos a pastores que también están brincando de iglesia en iglesia. Están brincando de ministerio en ministerio y están brincando de agencia misionera a agencia misionera. Y hermano, están hasta brincando de posiciones a posiciones. ¿A qué me refiero? Posiciones en el sentido de que posiciones doctrinales, posiciones filosóficas, posiciones prácticas. Donde de pronto creen una cosa y a 2, 3 semanas, meses o por muchos años creen otra cosa y al rato creen otra cosa. Y aunque se vale crecer, hermano. Yo no creo igual hoy que creí hace 10 años. Obvio no. Hay muchas cosas en mi vida que han cambiado. He crecido, he madurado, hermano. Me falta mucho. Hermano, para la persona que dice, hermanos, que a usted le falta madurar mucho. Hermano, soy el primero que estoy de acuerdo con usted. Yo le he dicho, he tenido hermanos en las iglesias que básicamente han dicho, es que usted está mal en esto y en esto. Y pues, hermano, yo soy el primero que les felicito y les digo, qué bueno que lo viste, qué bueno que ahora puedes orar por mí. Y qué bueno que tú lo puedes reconocer, que no tienes un pastor perfecto. Entonces, con mayor ganas, pídele a Dios que Dios me guarde, que Dios me dirija. Hermano, yo no me voy a poner a pelear con usted de que yo no soy perfecto o de que yo estoy bien o que todo lo he hecho bien o de que todo lo sé hacer bien o que yo soy el gran ejemplo, ¿verdad?, para el ministerio. No, hermano, de ninguna manera. Usted sabe cuántas cosas he echado a perder. Y por ahí dicen, echando a perder se aprende, pero es lo peligroso del ministerio, que en el ministerio estamos echando a perder en veces vidas o iglesias. Y eso es altamente peligroso, hermano. Yo le invito, tengamos mucho cuidado. Sí, hacer el bien, sí, predicar con esa gracia de que Dios nos va a levantar y que Dios nos va a ayudar aún en medio de los fracasos. Pero, hermanos, recordemos que en cada fracaso dañamos vidas. En cada fracaso dañamos ministerios. En cada fracaso dañamos a personas y familias. Y hermano, eso es algo por lo que vamos a responder. Es algo que nos dice la Escritura en Santiago, que no todos debemos de desear ser maestros, porque el maestro tiene una doble condenación, tiene una doble responsabilidad, vamos a decirlo así. Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. Y como maestro, como pastor, como misionero que soy, créame, hermano, eso me hace temblar el corazón, porque yo sé que hay cosas por las que tengo que responder. Pero pastores, nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de cómo mantenernos fieles en un ministerio, en una iglesia. Ahora, si Dios nos mueve, que Dios nos mueva, hermano, pero tenemos nosotros que dar el ejemplo de fidelidad. También, hermanos, maestros, pastores, misioneros, nosotros deberíamos de dar el ejemplo que si tenemos que salir de la iglesia donde estamos, que lo hagamos bien. Yo apenas días atrás escuché de un hermano que dejó su iglesia y, hermano, lo dejó grotescamente mal. Lo abandonó, se fue. Y, hermano, esto está pasando en muchas iglesias y usted piensa, yo conozco de ese caso, lo más probable que no es el mismo. Pero, hermano, lo que pasa es que está pasando mucho. Está pasando mucho. Muchos pastores se levantan y se van. Muchos misioneros de pronto se levantan y se van del campo. Y uno no se da cuenta o se van a sus viajes de allá en los Estados Unidos, lo llaman furlough. Y se van a su furlough o se van para visitar sus iglesias y nunca regresan. Y uno dice, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los años de trabajo que dejaste aquí? ¿Qué pasó con el tiempo que invertiste aquí? ¿Dónde quedó tu ministerio? ¿Dónde quedó tu llamado? ¿Dónde quedó la promesa, las iglesias que te enviaron? ¿Dónde quedó tu palabra para las personas que estás ganando para Cristo y estás discipulando en el campo? ¿Dónde quedó? Desapareció. Yo no sé, qué triste. Tenemos que aprender, hermanos, la manera correcta de dejar un ministerio. Y necesitamos entender que si nuestra gente, hermanos, ¿cuántos pastores tendrían que decir conmigo, o cuántos de ustedes miembros han escuchado a un pastor enseñar sobre realmente cómo dejar la iglesia bien? Al contrario, muchos pastores se paran y critican y condenan y castigan y hasta latigan a las personas que dejan sus iglesias. Y les dicen, no anden brincando de aquí para allá, manténganse bien, no se anden yendo, no tienes que estar visitando otras iglesias y bla, bla, bla. Y te dan duro, que tú no tienes por qué andar brincando, no tienes por qué estar yéndote, que no deberías de salir. Pero esos mismos pastores que critican y predican en contra de salir de su iglesia y cambiar de iglesia, nunca se han dado el tiempo para enseñarle a su gente cuál es la mejor manera de dejar una iglesia. ¿Cuáles son las razones correctas por dejar una iglesia? ¿Cómo es que uno se levanta y con gracia y con amor deja su iglesia? ¿Cuáles son las razones correctas? Y cuando llegas a una iglesia nueva, ¿por qué escogiste esa iglesia nueva? ¿Y cómo te incorporas en una iglesia nueva, siendo que tú ya te fuiste de otra iglesia? Y en algunos casos no de otra, sino de otra y de otra y de otra y de otra. Algunos hermanos cambian de iglesias como cambian de zapatos o cambian de menú y dicen, no, pues vamos a ver si algo sabe más rico. Y hermano, eso es triste porque lo que Dios anhela en su pueblo y lo que Dios pide en su pueblo es fidelidad. Y una iglesia, hermanos, va a crecer, pero a través de años, a través de fidelidad. Hermanos, una iglesia no crece como calabaza, como pampuna, dicen aquí en Aruba. Que en 2 meses ya está la matota grande enredado por donde quiera, lleno de calabacitas. Hermano, la calabaza crece rápido, pero no tiene nada de fuerza. Seamos más como el encino, seamos más como un fuerte pino que crece lento a través de los años, pero ahí está. Ahora sí, un divi como los que tenemos aquí en Aruba, crecen lento, pero ahí está ese árbol después de tantos años, fiel y constante, que no se muere. Hermanos, seamos ese tipo de cristiano. Formemos ese tipo de iglesias. Recuerde lo que hemos dicho muchas veces. Buenos hombres forman buenos matrimonios forman buenas familias forman buenas iglesias forman buenas sociedades. Hermano, yo quiero buenas familias o quiero buenas iglesias, tenemos que empezar con buenos hombres. Entonces yo quisiera invitarle, si tú eres líder, pues para empezar tú también aprende, enseñémonos, yo me incluyo, a mantenernos fieles en los ministerios donde Dios nos ha puesto. No andemos moviéndonos o cambiando de iglesias o ministerios como si fueran zapatos o calcetines. Ahora, mi iglesia, mi gente se mueve, se va, y nos quejamos de cómo se van. Pero nosotros nos hemos dado el tiempo para enseñarles las razones correctas por dejar una iglesia, el motivo correcto por irse de la iglesia. Les hemos enseñado si se tienen que ir, cómo deben de irse. Hermano, lo más triste es que en muchos de los casos, yo lo he escuchado, pastores que del púlpito lo dicen y lo publican, fulana de tal se fue, ya no hablen con ella. Y así la ven en la calle y no la saluden. Agarran todos ese versículo fuera de contexto y lo usan, el versículo que es allá en 1, 2 de Juan, pero que dice, si se fueron de nosotros era para demostrar que no eran de nosotros. Y agarran ese versículo y se fueron de aquí porque no eran de los nuestros, no eran de Dios, no eran de la gracia, no eran de... Entonces no los saludes y no los mires. Ay, hermano, qué triste, qué triste. Yo como pastor, hermano, sé lo que es estar en un supermercado y mirar a un hermano en la iglesia y saber que se escondan de mí. Yo he visto hermanos agarrar sus cosas y salir de la tienda rápido por no saludarme. Y uno dice, qué triste. ¿Y sabe lo que yo hago en esos casos cuando puedo? Los encuentro, los agarro. ¡Hey, hermano! ¿Cómo está? Dios le bendiga. Les doy un fuerte abrazo. Que si traen algo en el carrito que yo no debería estar mirando, yo no le pongo caso a eso. De que si están en una tienda con la gente equivocada, yo no le hago caso a eso. Bueno, eso no importa. Pero lo que quiero que sepan, no te me escondas. Así como yo tampoco me debo esconder de ti. Debemos de saludarnos. Debemos de abrazarnos. Debemos de tomarnos el tiempo para decir, te amo, mi hermano. Te quiero, mi hermano. Aquí estoy para servirte. ¿Cómo te puedo animar? ¿Cómo te puedo ayudar? Ya no estás en la iglesia conmigo, ya no estás acá en mi congregación, ya no estás acá asistiendo donde yo predico. Está bien, hermano, camínele, búsquele.
Qué bueno fuera, hermano. Yo no puedo pastorear a todos. Hay gente en la iglesia que se han ido porque, hermano, no eran para mí, no eran para nuestra congregación. Hay hermanos que están en la iglesia que pronto yo digo, yo no sé por qué están, porque yo no les puedo ayudar mucho, yo no les he sido mucha bendición. Y hay otros que vienen y llegan a la iglesia y dicen, esto es donde yo quiero estar, aquí es donde yo quiero estar presente. Amo esto, quiero esto es para mí. Hermano, gracias a Dios, Dios se encarga, Dios sabe cómo trae la gente y se lleva a la gente. Dios, hermano, la gente es de Dios. Mi versículo lema favorito del ministerio es Filipenses 1:6. Estando convencido de esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Hermanos, el que comenzó la obra en vosotros, dice ahí Pablo. Pablo dice, hey, ustedes de Filipenses, Filipos, iglesia de Filipos, hey, el que empezó en ustedes no fui yo, fue Dios. Y el que la va a perfeccionar, la va a completar, es Dios. ¿Sabes, hermano? Eso me da mucha paz. Yo no empecé la obra en los miembros de mi iglesia. Yo no empecé la obra en los corazones de aquellos que han llegado a reunirse. Yo no fui. Yo no soy. Fue Dios. Fue el Señor que hizo esa obra. Y ¿sabes qué? Él lo va a completar. Ahora, ¿eso significa que yo no tengo compromisos o deberes? No, no se equivoque. No, yo tengo mucho deber y compromiso. Yo tengo mucha responsabilidad. Pero, hermano, tengo que entender que si se van, yo no tengo que crucificarlos, no tengo que condenarlos, no tengo que agarrar un machete y darles en el cuello. Hermano, yo tengo que tener mucha gracia de decir, ¿sabes qué? Adelante. Si Dios te llevó a otra iglesia, si Dios te quiere a otra parte, hermano, camínele, vaya, disfrute y que Dios lo ayude a crecer. Gracias por haber sido parte de nuestra iglesia por un tiempo. Y eso es importante. Hay una hermanita ahorita que salió a nuestra iglesia los que son de Berea saben a quién me refiero, pero hace como un año se salió la hermana y está en otra iglesia. Yo no comparto la doctrina de la otra iglesia, no comparto muchas ideas doctrinales de la otra iglesia, pero hermano, ¿sabes qué? La hermana está bien en su lugar. Ella ya está creciendo, su familia le está acompañando a la iglesia. Yo la veo que tiene muchos amigos y amigas, la veo que está bien centrada, la veo que le está echando ganas, está sirviendo. Y ¿sabes qué? Gracias a Dios. 1000 veces prefiero verla allá que verla sentada en la casa sin asistir a una iglesia. Hermano, los líderes somos responsables muchas veces por amargar la iglesia y por causar divisiones. Somos muy culpables muchas veces de no saber tratar bien a los que se van de la iglesia. Entonces este tema, hermano, para los que dicen, hermano, que tiene este tema que ver con el ministerio, tiene mucho que ver con el ministerio. Tiene mucho que ver con los líderes de la iglesia. Entonces yo te invito de una forma especial, hablemos, hermanos, de este día y ahora vamos a entrar de lleno y ahora vamos a dedicarle el tiempo a este tema, cómo dejar una iglesia bíblicamente. Y vamos a mirar como 4 o 5 puntos. Vamos a hacer lo más breve que yo pueda hacer en esto, porque esto abarca muchos temas, pero tenemos tiempecito. Vamos a agarrar lo que nos queda en 1 hora, 10 minutos y vamos a aprender todo lo que nos sea posible en este espacio. Amén. Bueno, 2 Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 6, hermano, dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, perdón. Entonces aquí encontramos uno de muchas citas, vamos a ver más adelante algunos otros, donde Pablo da la enseñanza y él dice, hermano, te doy la orden, el mandato, apártate del hermano que está desordenadamente y que no anda según la enseñanza que recibiste de nosotros. Hermanos, en la Biblia claramente hay un punto de separación. En la Biblia claramente hay un punto de sacar gente de la iglesia y hay un punto de dejar una iglesia que esté mal. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que un miembro sea expulsado. Una cosa es que un cristiano se le diga, ya no eres bienvenido en esta membresía como un miembro. Yo creo que nunca se le dice, ya no eres bienvenido a venir. Cualquiera persona puede venir a asistir, a acompañar, pero no para ser miembro activo de la iglesia local. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay momentos en los cuales la iglesia le tiene que decir al individuo, retírate. Y separamos a la persona que está en pecado. Pero hay otros momentos en los cuales el individuo está dentro de la iglesia y el individuo dice, yo me retiro de la iglesia porque la iglesia está mal. La iglesia está en pecado y yo me retiro. Entonces, en vez es la iglesia retirando al individuo, en veces es el individuo retirando a la iglesia y diciendo, yo ya no quiero una relación contigo como iglesia, ya no quiero ser miembro aquí, ya no quiero ser parte de lo que aquí se está haciendo, porque no estoy de acuerdo.
Hay una separación que sí existe en la Biblia y sí es bíblico. Hermano, para los que dicen que una persona nunca debe dejar una iglesia, perdón, o que una persona nunca debería ser sacado de una iglesia, están equivocados y están pues faltando varios principios bíblicos. La Biblia lo dice con claridad de que sí hay momentos de separación, hay momentos en los cuales ya no se puede avanzar. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice Amós 3:3. Hermanos, la importancia de estar de acuerdo es grande, la importancia de estar en la misma doctrina es grande, la importancia de no combinar luz con tinieblas y Dios con Belial y el templo de ídolos con el templo de Dios y ahora sí la justicia con la injusticia, todos esos que están ahí en 2 Corintios 6, hermano, todas esas combinaciones no son sanas, no son buenas para lo que es una iglesia. Entonces hay momentos de separación, eso es bíblico. Vamos a mirar esto, hermano, y quisiera ahora sí hacerlo viendo varias cosas. Para empezar, hermanos, al hablar cómo dejar una iglesia bíblicamente, pues bueno, la primera cosa que tenemos que hacer, y así rápidamente voy a hacer esto, en primer lugar, es ¿qué es una buena iglesia? ¿Cómo dejar una iglesia? ¿Cómo dejar una mala iglesia para una buena iglesia? ¿O cómo dejar mi iglesia en busca de una mejor iglesia? Bueno, ¿qué es una buena iglesia? Esto es muy diferente a qué propósito tiene la iglesia. Eso es otro sermón, otro estudio, lo hemos dado en otros momentos, pero esto es ¿qué es una buena iglesia? ¿Qué es una iglesia buena según la Biblia? ¿Para qué sirve y cómo debe de ser una buena iglesia? Bueno, hay muchas citas que podemos mirar, pero solo le voy a ofrecer en este momento tres citas y los vamos a leer así rápidamente, hermano. El tiempo no nos permite darle esto no es un estudio sobre la iglesia local como tal, solo es un estudio sobre cómo dejar una iglesia. Y para dejar una iglesia, pues uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es una buena iglesia? Y quiero invitarle aquí a Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día, en el templo y partiendo el pan en casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, considere varias cosas en esta cita. Y vuelvo a decir, esto no es un estudio de qué es una iglesia local, porque eso ya sería otro estudio y otro nivel, ¿verdad? Pero según este versículo, según esto, y note que esto es la primera iglesia local, entonces varias cosas apenas se están estableciendo. La primera iglesia local que encontramos en la Biblia, aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, en la ciudad de Jerusalén. Vea varias cosas. Primero, recibieron la palabra. Segundo, fueron bautizados. Tercera, se agregaron a un cuerpo local de creyentes. Simplemente ahí podemos detenernos. Hoy hay muchos que están recibiendo la palabra, pero no se están bautizando. El domingo tenemos bautismo de varias personas. Qué bonito, qué hermoso. Eso es algo importante. Necesitamos, hermanos, recordar, hay que predicar el evangelio, pero hay que recordar que el segundo paso después de recibir a Cristo, recibir el evangelio, recibir ahora sí el conocimiento, soy pecador, tengo que arrepentirme de mi pecado y creer en Cristo Jesús. Ok, hermano, eso, esa fe y arrepentimiento, hermano, eso es salvación. Pero recuerde que el paso después de ello es el bautismo. El bautismo no me salva, pero el bautismo, hermano, demuestra que soy salvo. El bautismo demuestra que soy un hijo de Dios. Hay mucho cristiano que nunca se bautiza, unos porque no quieren, otros porque su iglesia nunca se los enseña. La persona que los ganó para Cristo nunca les enseña. Y hemos hablado de eso. Yo estoy peleado con los grupos que salen y ganan a docenas y docenas y docenas por Cristo, pero nunca jamás regresan para hablarles del bautismo, nunca les llevan una Biblia, nunca van y regresan por ellos. Qué triste. Eso es horriblemente mal y es llevar el evangelio ni siquiera a medias. Es llevarla en parte nada más. Y si usted quiere, hermano, realmente cumplir con la gran comisión, usted tiene que ir a hablarles del bautismo, tiene que ir para hablarles de la iglesia local, tiene que ir a llevarles una Biblia, tiene que ir a ayudarles a crecer. Si usted no hace esa parte, usted está fallando como cristiano, como predicador, como evangelista, como ministerio.
Y hermano, no lo digo yo, no, esto no es palabra de Mateo. Vaya, estudia la Gran Comisión. Estudia el proceso de cómo debemos de ganar a las personas para Cristo Jesús. Y esto es algo que está siendo grotescamente violado en muchas iglesias, incluso bautistas independientes fundamentales. Ya no meto más ese tema porque es otro tema también. Pero recibiendo la palabra, bautizados, se agregaron a un cuerpo local de creyentes, se unieron a una iglesia. Hermano, un cristiano que no se congrega pone en duda que sea cristiano. Así de simple, así de simple. Cuando yo me toco una puerta aquí en Aruba, buenas tardes, ¿cómo está? Dios le bendiga, venimos a hablarle las cosas de Dios. Ay, no, qué bien, yo voy a una iglesia. Ah, excelente, no, pues no queremos sacarlo de su iglesia. ¿A qué iglesia asiste? Por curiosidad. Ah, no, pues es que, y no se sabe el nombre del pastor, no se sabe el nombre de la iglesia, no sabe ni por dónde está la iglesia. Y uno dice, claramente tú no asistes a tu iglesia. ¿Qué persona asiste a una iglesia fielmente y no se sabe el nombre del pastor? Mínimo el apellido, algo. ¿Qué persona asiste a una iglesia fielmente que no sabe dónde está? Hermanos, seamos muy sinceros, Aruba está lleno de personas que dicen ser cristianos, pero no asisten a ninguna iglesia. No están bajo ningún ministerio. Y eso pasa en México, pasa en los Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Colombia, pasa en Sudamérica, Centroamérica, África, pasa alrededor del mundo. Todo el mundo quiere llamarse cristiano y decir que está bien con Dios, pero no asistir a una iglesia local. Cristiano que no asiste a una iglesia local, que no se agrega a un grupo de creyentes, pone en duda el hecho que es cristiano. Él no es salvo por ir a la iglesia. No, yo no dije que perdía su salvación. Yo dije que pone en duda que es cristiano. Porque si esa persona no se congrega, ¿habrá conocido el evangelio? ¿Habrá conocido la verdad? ¿Puedo ser salvo y nunca ir a una iglesia? Sí, obvio. Pero uno de los frutos del cristianismo es congregarse con otros cristianos. Entonces, vea, se bautizaron, se congregaron, y luego dice que se mantuvieron en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Wow. Cuando dice partimiento de pan, podrá ser una referencia a la cena del Señor, como también podrá ser una referencia a compañerismo. Y podría ser cualquiera de las dos cosas. Pero es importante poder reconocer, wow, qué bonito, mira lo que hicieron como iglesia. Me recibo a Cristo, me bautizo, me uno con una iglesia local y me mantengo en doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. Ahí estoy fielmente. Dice que había santidad, dice que andaban en el temor de Dios. Dice número 6 que estaban juntos y se cuidaban entre ellos con un amor agape. Se cuidaban entre ellos mismos. Dice que algunos hasta vendían sus cosas para cuidar de las necesidades de otros. Hermano, ¿cómo hace falta? Eso no lo vemos hoy en día en nuestras iglesias. Luego dice que se mantenían en unidad diario. Dice que se mantenían en el templo y en las casas. Hermano, nosotros debemos estarnos mirando en el templo. Si usted no asiste otra vez, algo está mal. Debe ser fiel a la iglesia. En estos días tenemos muchos miembros de iglesias aquí en Aruba que en diciembre, en vez de ir más a la iglesia, van menos. ¿Por qué? Porque hay parrandas, porque hay fiestas, porque hay salidas y porque el trabajo te pide horas extras. Y hay muchos hermanos que en estos días le dan todo y el kilo extra al mundo. Le invierten al mundo todo lo que el mundo pide, pero a Dios no le dan nada. Y yo te invito, si tú eres un cristiano, los que me están escuchando y dicen, no, pues que yo sí soy de esos, ¿verdad? Hermano, no sea así. Dele más a Dios. Más en un mes cuando se supone que estamos recordando que Dios mandó a su Hijo al mundo. Más en un mes que muchas personas se arreglan el único día en el año que van a la iglesia. Ahí están. Desde que vienen a visitar la iglesia y los hermanos de la iglesia que ellos ni llegan. Eso debería ser al revés. Entonces ellos estaban unidos diariamente en el templo, pero también en las casas. Se visitaban. No voy a hablar mucho de esto porque este es otro tema que vamos a tocar en algún momento, pero hermano, la visitación de casa en casa, el tiempo invertido, hermanos con hermanas, pasando tiempo. A mí me dijo un hermano hace poco, hermano, fui a la casa de fulano, perdón, yo le quería pedir disculpas, es que no lo invitamos a usted. Le digo, hermano, para empezar, yo no tengo que estar fiel o presente, perdón, en cada reunión. Me es imposible, yo no puedo. Pero hermano, lejos de molestarme que usted tenga hermanos en su casa, hermano, eso me emociona. Y los pastores de pronto somos celosos, es que si no están en mi casa, que no vayan a, es que no quiero que mi gente se vea, no quiero que mi gente platique, no quiero que mi gente, porque quizás están hablando de mí, quizás están echando unos taquitos al pastor, como decimos, ¿verdad? No, hermano, deje los hermanos que se congreguen, esto es bíblico, esto es bíblico. Los cristianos primero se reunían en el templo diariamente y en las casas. Y luego dice, compartían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bonito. Compartían lo que tenían con alegría, con gusto, y tenían una sencillez de corazón. Esto nos habla de que eran genuinos.
Ellos eran genuinos. Y luego dice, hermano, que alababan a Dios. Y luego dice, hermano, que impactaban favorablemente a su sociedad, porque dice que estaban en gracia con todo el pueblo. Y luego dice que seguían creciendo según Dios les dictaba y les guiaba. Hermano, qué maravilla, qué tremendo, qué hermoso. Mire lo que es una buena iglesia. Entonces, una buena iglesia es donde hay personas que reciben la palabra, se bautizan, se agregan al cuerpo, se mantienen unidos en doctrina, en comunión, en partimiento de pan, en oraciones. Hay santidad en una buena iglesia. Ahora hay unión y preocupación el uno por el otro en una buena iglesia. Se mantienen en unidad diario dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Compartían todas sus cosas con alegría y con una genuinidad, hermano, sencillez de corazón. Alababan a Dios como iglesia, impactaban a su comunidad como iglesia y crecían diariamente como iglesia. Esto es una buena iglesia. Esto es una buena iglesia. Compara esta lista con mi iglesia, su iglesia, y podemos decir que somos igual. Bueno, deberíamos de buscar ser así. Le llevo a otra cita más. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, hablando Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nota que si Dios tiene un orden deseado y establecido dentro de la iglesia local, nota que Dios sí tiene un orden establecido. Dios ha dicho, Jesús quería que la iglesia estuviera ordenada. Vemos ahí cuando él sacó, por ejemplo, los vendedores y todo. Él quería santidad, seriedad dentro del templo. Ahora Pablo dice, hey, Timoteo, si no llego, esto te estoy escribiendo ¿para qué? Para que sepas cómo organizar lo que hay dentro del templo, lo que hay dentro de la iglesia. La iglesia debe saber cómo conducirse. Debe haber orden. Una iglesia buena, hermanos, es una iglesia ordenada. Pero luego dice columna y baluarte de la verdad. Hermanos, esto de columna es como un poste para sostener, y este baluarte, hermanos, se refiere a una fundación o una base para poder sostener. Es en donde se descansa el poste o la columna. Y luego dice, somos columna y somos baluarte de la verdad. Debemos de sostener, debemos, hermanos, de predicar, enseñar y de sostener, de defender, hermano, la verdad. Yo te invito a que seamos este tipo de cristiano, que seamos este tipo de iglesia. Ahora comparemos esto con nuestra iglesia. Nuestra iglesia, hermanos, es una iglesia organizada. Nuestra iglesia es una iglesia que sabe cómo conducirse hasta que Cristo venga por nosotros. Nuestra iglesia, hermanos, es una columna y baluarte de la verdad. La verdad de la doctrina y la verdad de las escrituras se están defendiendo de parte de la palabra de Dios dentro de nuestra congregación y nuestras enseñanzas y nuestras prédicas. Debería de ser así. Próxima, le quiero llevar a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, según Efesios 4, 11 al 16, estamos viendo que es una buena iglesia. Bueno, según este pasaje, había líderes instituidos por Dios. Fíjese que había diferentes tiempos y diferentes tipos, pero todos con el mismo propósito. Había diferentes tipos de líderes, y aquí estamos hablando de están los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, diferentes tipos que habían servido en diferentes tiempos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos los profetas, tenemos el tiempo de los apóstoles, tenemos el tiempo de los evangelistas y el tiempo de los pastores, maestros. Hermano, todo esto es una parte del liderazgo de la iglesia local o del pueblo de Dios. Tuvieron sus diferentes tiempos, tuvieron sus diferentes tipos de ministerio, pero todos van con un mismo propósito. El propósito es perfeccionar a los santos. Dice, ¿para qué hay que perfeccionar a los santos? Para la obra del ministerio y para edificar el cuerpo. Hermanos, el ministerio debería ser
estar siendo llevado a cabo, el ministerio debería estarse cumpliendo por el cuerpo de la iglesia local. Y los líderes preparan al cuerpo para hacer la obra. Y luego los preparan para edificar al cuerpo. O sea, de que los líderes preparan al cuerpo para servir y edifican al cuerpo. O podríamos también decir, preparan al cuerpo para edificar al cuerpo. También vemos de que no nada más es para que ahora sí la iglesia local vaya por ahí perfeccionando a los santos por los líderes, sino que los líderes también traen madurez y cada vez ser como Cristo Jesús. Esto es algo que importa. Hermanos, aquí nos da la idea de un varón perfecto a la medida de Cristo. Y luego dice, no niños, o sea que maduros. Y luego dice, no fluctuantes. ¿Qué es un cristiano que no es un niño en la fe? ¿Qué es un cristiano que no es inmaduro? Que es maduro en la fe. ¿Qué es un cristiano maduro en la fe? Alguien que no es fluctuante, que no es un día sí, un día no. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido fluctuantes en nuestro ministerio? ¿Cuántos tenemos miembros de nuestra iglesia que son fluctuantes? Un día sí, un día no. Bueno, un cristiano que es maduro, que es fuerte, es no fluctuante, no es llevado por cualquier doctrina, sino que se mantiene fijo y se mantiene recto. Y es una persona que tiene una doctrina fija. Quizás aprende y va cambiando, pero va cambiando según la palabra. Porque la primera doctrina que importa sobre todos es que seamos biblicistas, que seamos realmente basados en la Biblia. Y si somos basados en la Biblia, entonces de ahí, si las cosas tienen que ir cambiando, que cambien, pero siempre según la Biblia. Ese tiene que ser nuestro punto de partida. Pero hermanos, luego dice, engañados por falsos, ingeniosos maestros. Un niño en la fe es engañado fácilmente. Un niño en la fe es llevado por cualquier viento de doctrina. Un niño en la fe es fluctuante. Pero un maduro en la fe no es fluctuante, no es llevado por cualquier doctrina y no es engañado por falsos maestros. ¿Quién los prepara para ser ese tipo de cristiano? Los líderes. Entonces, en una iglesia buena debe haber cristianos maduros, cristianos que no son llevados de doctrina en doctrina. Hermano, una cosa es ver a gente irse en mi iglesia por una razón de trabajo, horario, porque no les gusta nuestra música o porque están en un desacuerdo con algún horario o algo así. Eso, y vamos a hablar más adelante de esas cosas. Pero, hermano, yo veo, esas son, ok, está bien. Pero, hermano, qué triste cuando alguien se va a la iglesia porque ha sido engañado por falsa doctrina. Qué malo, qué triste ver a una persona salir de la iglesia porque la doctrina que han tomado ha sido doctrina de hombres y no doctrina de Dios. Eso es triste. Esta iglesia también dice en Efesios 4, estaban siguiendo la verdad. Pero vea cómo la estaban siguiendo. En amor, creciendo en Cristo, unidos, ayudándose entre el uno y el otro, cada uno con su don espiritual. Y número 6, buscando la edificación del cuerpo y del individuo. ¡Qué bonito! Hermano, ellos estaban siguiendo la verdad, pero lo estaban haciendo en amor, creciendo en Cristo, unidos, ayudándose entre el uno y el otro, cada quien con su don espiritual y cada quien buscando edificar a los demás. Hermano, que nuestra iglesia sea ese tipo de iglesia. Entonces, cuando vamos a preguntar, bueno, ¿cómo debo dejar una iglesia? Bueno, primero tenemos que decir que es una buena iglesia. Hermanos, quizás algunos de ustedes están dejando una buena iglesia. Quizás algunos de ustedes están dejando un buen pastor, están dejando una buena congregación. Y yo te hago la pregunta, ¿por qué? Aclara bien por qué te estás yendo. Distingue bien una buena iglesia. Unos dicen, ay, es que yo voy a una buena iglesia porque ellos tienen un tremendo edificio. Aquí en Aruba está muy de moda la situación que Odres Nuevo tiene un edificio nuevo. Y yo felicito al pastor Gracia y felicito a los hermanos de Odres Nuevo. Conozco a muchos hermanos que están ahí. Y les felicito en la obra de un edificio nuevo. Hermanos, felicidades. Qué bonito. Qué bonito lugar tienen que no lo he visto por dentro, pero se mira que hicieron muy bonito trabajo y yo no sé cuánto dinero se invirtió en ese lugar, pero les felicito. Pero hermanos, no debemos de ir a Odres Nuevo porque tengan un edificio nuevo. Hermanos, ay, es que yo voy allá porque allá tocan el piano bien bonito, o porque allá tienen un coro, o porque allá hay muchos jóvenes, o porque, hermano, esos no son buenas razones por buscar una iglesia. Eso no hace una buena iglesia. Una buena iglesia no es compuesta por su edificio, o por su juvenil, o porque el pastor esté guapo, o porque esté joven, o porque sea rico, o porque el pastor o la esposa del pastor sea una mujer bella, o porque tengan buenos maestros de niños, o porque tengan un color bien bonito en sus cortinas, o porque, hermano, hagan muchas salidas. Eso no son razones por decir esa es una buena iglesia. Si tú dices es que yo voy a una buena iglesia,
hermanos, distíngalo con los puntos bíblicos. Vaya a Hechos 2, vaya a 1 Timoteo y vaya, hermano, a Efesios 4 y distinga correctamente qué es una buena iglesia. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una buena iglesia? En segundo lugar, hay extremos, hay dos extremos hoy en día, hermanos. El problema de los extremos en esto de la iglesia, déjame explico a qué me estoy refiriendo. De pronto hoy en día, hermanos, hay una pandemia entre cristianos, donde vemos una de dos extremos. Hay una enfermedad, hermano, que ha llegado a pasar entre muchas iglesias y muchos cristianos, y hay dos extremos. Y, hermanos, somos extremistas, tristemente. Muchos de nosotros nos falta balance, y en nuestros ministerios nos falta balance, y muchos cristianos son extremistas también de esta manera. Cuando una iglesia empieza a estar mal o empieza a tener una mala doctrina, mala práctica, hermano, los miembros hacen uno de dos cosas. Se convierten en parte de los muebles físicos del templo, o sea, que están presentes, pero sin pensar y sin hacer mucho de su propia parte. Se convierten en títeres del pastor o de los líderes y solo mueven la cabeza y dicen, sí, sí, adelante, según se les diga, sin pensar o considerar cualquier otra información o opción. Se quedan callados sabiendo que no están de acuerdo en su corazón y que no está bien lo que se está haciendo, pero siguen sin capacidad de moverse para la izquierda o hacia la derecha. Hermano, un extremo es que las iglesias empiezan a estar mal, el pastor empieza a estar mal, todos saben, el pastor está en adulterio, o está mal con su esposa, o se están robando dinero a la iglesia, o es que aquí las cosas están mal, y se saben estas cosas. Y sabiendo estas cosas, la iglesia básicamente dice, ok, está bien, aquí me quedo. Y uno dice, ¿qué pasó? Se fueron a un extremo donde son simplemente como una banca más en la iglesia. Son simplemente una estatua en la iglesia. Ya no les importa, ¿verdad? Ya no les importa el pecado. Ya no les importa que si hay crecimiento, si no lo hay. Ya no les importa que si Dios pone su mano de bendición sobre la iglesia o si Dios pone su mano de castigo contra la iglesia. Ya no les importa. Están ahí simplemente como que con la idea, yo no me puedo mover. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer ningún tipo de arreglo. Yo no puedo cambiar las cosas. Me es imposible. No puedo. Perdón. Aquí me quedo. Yo escucho. Ay, sí, pastor, sí. Sí, pastor. Sí, hermana. Sí. Sí, hermanos. Y solo diciendo que sí, sin nunca pensar, sin nunca estar dispuestos. Aún en su corazón, si saben que las cosas están mal, sin poderse mover. Entonces, un extremo en esta pandemia espiritual de hoy es que hay muchos cristianos sentados en iglesias que deberían estarse moviendo. Deberían estar diciendo, hey, hermanos, esto no es correcto. Hey, hermanos, esto no es de acuerdo a la Constitución. Hey, hermanos, esto no es de acuerdo a la Biblia. Hey, hermanos, esto no es lo que nosotros creemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Yo lo he dicho en muchas iglesias, hermanos, si el pastor de pronto se parara y empezara a hablar en lenguas, o si se parara y de pronto trajera música mundana, o si se parara y de pronto cambiara las reglas financieras de la iglesia o algo, muchos de los miembros dirían, ok, es el pastor. Y así lo dejarían. Ahora, hay otro extremo. El otro extremo es cuando vamos a ver miembros que están brincando de iglesia en iglesia en iglesia. Nunca enfrentan la situación que les incomodó. Nunca hablan con la persona que les ofendió. Nunca echan raíces, hermanos. Nunca maduran en la fe y en la palabra. Hermano, esto es triste porque hay muchos cristianos que ya deberían de ser maestros, ya deberían de ser firmes, árboles grandes, maduros en sus ministerios. Ya deberían de ser, hermano, guerreros espirituales dentro de su iglesia local. Y no lo son. Porque han ido de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. ¿Puedo decir aquí, hermano, algo? Para todos los pastores que de pronto queremos empezar ministerios o queremos empezar iglesias. Para todos nosotros que de pronto decimos que sí amamos el ministerio y que queremos que la iglesia crezca y queremos abrir una iglesia nueva, pero luego lo abrimos con gente que viene de otras iglesias. ¿Puedo, hermano, darle el cuidado y decirle, cuidado, hermano, cuidado, hermana, cuidado, pastor, cuidado, misionero, cuando tú quieres iniciar un ministerio, pero toda la gente que estás agarrando viene de la iglesia que está a la cuadra? Y tú dices, tengo tremendo éxito porque en 3 meses tengo tanta gente. Pero cuando el 80% de esa gente recibió a Cristo a otra iglesia y tú te lo robaste de otra iglesia. Yo entiendo que hay casos. Aquí en Aruba, cuando empezamos, hermanos, empezamos con gente de 3 o 4 diferentes iglesias que se habían cerrado y que ya no estaban en sí presentes.
Iglesias que habían tenido problemas se habían ido quebrando y eso es una plaga que aquí en Aruba ha visto mucho de eso. Pero eso es un poco diferente a ir a tomar gente de otras iglesias que son miembros activos y jalarlos para con uno y decir, yo agarré de allá porque estoy levantando un ministerio con gente genuina que viene de otra iglesia, que fue salvo en otra iglesia, bautizado en otra iglesia, preparados en otra iglesia, gente genuina quizás porque quieren estar contigo, pero te hago la pregunta, si son tan sinceros y tan genuinos, ¿por qué no están en su iglesia? ¿Por qué no están siendo fieles a su pastor y a su congregación? Hermanos, líderes, tengamos cuidado con esto. Yo no quiero, hermanos, una iglesia llena de miembros que estén así, mudos, esclavizados a lo que siempre se hace, sin pensar y sin hablar y con miedo de comentar lo que tienen que comentarse. Pero por otro lado, yo no quiero una iglesia llena de gente que ha venido brincando de iglesia en iglesia, sin raíces, sin establecimiento, sin madurez, sin firmeza en la palabra. Lo que anhelo, hermano, y lo que la Biblia nos enseña es que tengamos iglesias de cristianos maduros. Hermanos, hay un problema en la iglesia, habla con la persona. Yo ya no sé cuántas veces he tenido que decir esto, hermano. ¿Tienes problemas con alguien en la iglesia? La solución no es irte. La solución es enfrentar la situación y decir, hermano, perdóname, tuvimos una ofensa. Algo pasó entre usted y yo. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos hablar de este tema? ¿Podemos, hermano, agarrar este asunto y enderezarlo porque algo quedó mal entre usted y yo? Hermano, esto debe de estar pasando. Esto debe de estar sucediendo. Hermano, ¿por qué pasa esto de brincar de iglesia en iglesia? ¿Por qué pasa esto de ir de ministerio en ministerio? Bueno, en primer lugar, falta de conocimiento de la verdad. Falta de conocimiento de la verdad. En realidad no saben lo que dice la Biblia. Muchos cristianos van de iglesia en iglesia, hermano, es por inmadurez. No saben lo que la Biblia dice. No saben, hermano, que la Biblia enseña fidelidad, sujeción. Se van quejándose de algo que el pastor dijo, pero muchas veces ni siquiera se lo pueden responder con un versículo o con una verdad. Hermano, falta de conocimiento. Segunda, falta de sumisión a la verdad. Saben lo que dice la Biblia, pero no lo quieren hacer. Hay cristianos que se quedan en una iglesia hasta que esa iglesia los empieza a insistir, a requerir. Se quedan bajo un pastor hasta que ese pastor empieza a decir, oye, hermano, muévete, haz algo. Se quedan en un ministerio hasta que la iglesia empieza a decir, oye, tú estás sentado, ¿por qué no estás haciendo algo? Y en ese momento se cambian de iglesia. ¿Por qué? No es porque no sepan que deben estar haciendo algo, es porque no quieren hacer algo. Rehúsan sujetarse a lo que la Biblia les dice. Hay iglesias donde llega un hermano nuevo, están adulterios, se quedan un tiempo mientras no salga el tema del adulterio. Pero cuando sale el tema del adulterio, ese hermano se levanta y se va a otra iglesia y allá se esconde hasta que también allá lo conocen y así se van de ministerio en ministerio, en ministerio, en ministerio. Hermano, la solución no es buscar otro lugar. La solución es sujetarse a la iglesia donde Dios le ha puesto y sujétase a la verdad. Si usted sabe que hay verdad y tiene que hacerlo, hágalo. La solución no es cambiarse de iglesia. Sujétese a la verdad. Tercera, otra razón por la que personas brincan de iglesia en iglesia es por rebelión. Rebelión en contra de las autoridades establecidas por Dios. Yo me voy, no porque me falte conocimiento, no porque no quiera someterme a lo que la Biblia dice hablando de este tema o este pecado, sino de que simplemente yo no quiero a ese pastor. Yo no quiero a ese líder de jóvenes. Yo no me sujeto a ese líder. Yo no me sujeto a esa constitución o a esa acta doctrinal. Yo no me sujeto al liderazgo de mi iglesia local. Hermano, ya sea las autoridades de la Biblia, que es nuestra autoridad primordial, como ya se ha dicho, los líderes que Dios ha establecido, o la iglesia local, que es la iglesia de Cristo. Hermano, tenemos que preguntarnos por qué nos estamos yendo. Hay otra razón por la que personas se van de una iglesia y brincan de iglesia en iglesia, y es falta de disciplina. Hermanos, muchas veces hay pecado en la iglesia, y la iglesia misma, en vez de disciplinar al miembro, como que dicen, mejor vete, mejor busca otra iglesia, mejor busca otro lugar, porque si hablamos de tu pecado, aquí esto se va a hacer feo. Si hablamos del pecado cometido, aquí esto se va a convertir en un escándalo. Mejor camínale. Iglesias, hermanos, donde los miembros los sacan por la puerta de atrás.
apenados, avergonzados y sin disciplina, pero escondidos. Hermanos, así como las personas entraron por la puerta de enfrente, así debemos nosotros de tener valor. Si los tenemos que expulsar, expulsarlos por la puerta de enfrente. Y si tenemos que aplicar disciplina, que sea claramente delante de todos. Hermanos, la disciplina. La iglesia prefiere perder a personas de la congregación que enfrentar el pecado. Y en vez de enfrentar el pecado y resolver el asunto, no, mejor que se vaya el hermano. Hermano, esto no es bíblico. Y esto está pasando, hermano, en muchas iglesias. Número 5. ¿Por qué se van iglesias o miembros de iglesia en iglesia? Porque en veces hay poco orden y organización dentro de la iglesia local. Hermanos, se van porque no hay una membresía. Se van porque no hay un orden. Se van porque no hay ningún tipo de compromiso. Hermanos, aquí nosotros firmamos nuestra constitución cada año. Estamos en diciembre, estamos a unas cortas semanas de entregar nuestras hojas de pacto a cada hermano y hermana de la iglesia. Y queremos, hermanos, en esos últimos días del año y primeros del año 2026, recordarle a la iglesia: iglesia, ¿eres miembro? ¿Eres miembro de esta iglesia local? ¿Estás de acuerdo con lo que esta constitución dice? ¿Todavía estás de acuerdo con esta doctrina de esta iglesia local? Y hermano, nosotros tenemos que decir, si estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice y con lo que nuestra constitución ha aceptado, entonces yo aquí me comprometo. ¿Por qué pedimos que los hermanos vuelvan a firmar la constitución cada enero? Para despertar esa conciencia y ese compromiso y decir, yo estoy comprometido con este lugar, estoy comprometido con esta responsabilidad, estoy comprometido con este pacto, con este cuerpo de creyentes. La idea de leerlo cada enero es precisamente por esa razón. Pero hay iglesias donde hay muy poca organización, o donde decimos hacer algo y no lo hacemos. Esa es otra cosa también. Por falta de organización. Hay reglas, pero no se están siguiendo. Entonces, hermanos, ¿qué es una buena iglesia? Y luego, los males de los dos extremos. O miembros que se quedan y no importa nada, que hagan lo que quieran. O iglesias donde la gente va de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y están brincando de ministerio en ministerio por estas 5 razones. Ahora, número 3, seguimos con el estudio. ¿Por qué no debo abandonar mi iglesia local? Antes de hablar de por qué o cómo dejar mi iglesia local, próxima pregunta sería, ¿por qué no debo yo abandonar mi iglesia local? Hermanos, antes de hablar de por qué sí debemos de dejar, primero vamos a ver por qué no debo dejar de asistir. ¿Por qué yo debo ser fiel? Y hermano, aquí yo no voy a agarrar muchas citas. Uno, por el material de tiempo, el tiempo que tenemos no es suficiente para agarrar todos esos puntos. Y no quiero abrir esto en un tema de 2 semanas, 3 semanas, porque muchos perderían una parte. Entonces, más bien voy a correr por aquí. Pero cada uno de estos puntos, hermanos, podemos tomar el tiempo para ir a principios bíblicos, proverbios, a epístolas pastorales, epístolas paulinas, y podemos ir mirando. Y hay base bíblica para todo esto. ¿Por qué yo no debo dejar la iglesia donde yo asisto? Número 1, no debo dejarlo porque a mis hijos no les guste. Es que mis hijos ya no quieren ir, entonces ya me voy. Ok. El inmaduro tomando decisiones por los maduros. Mi niño que lo que quiere es baile y fiesta. Si usted le pregunta a su joven, ¿qué tipo de iglesia quieres tú? ¿Qué te van a decir? Hermano, pero igual, si usted le pregunta a su joven, ¿qué tipo de escuela quieres tú? Tú píntame la escuela como tú lo quieras y te llevo a esa escuela. ¿Sí? ¿Así le hacemos? ¿Qué tipo de dieta quieres? ¿Qué tipo de menú? Tú píntame el menú y la dieta como tú la quieras y yo te lo doy. Hermanos, si nosotros hiciéramos eso con los muchachos, estarían comiendo hot dog, estarían comiendo macaroni, estuvieran comiendo espagueti, estuvieran comiendo dulces, estuvieran tomando Coca-Cola cada plato, cada comida. Hermano, el menú sería desastroso. Nunca habría verduras, nunca habría fruta. Sería insaludable completamente. Usted y yo no dejamos que el inmaduro escoge el menú. No dejamos que el inmaduro escoge ahora sí la escuela. ¿Por qué estamos dejando que el inmaduro escoge la iglesia? Pero es increíble cuántos papás dicen, yo ya no voy a la iglesia, es que a mi hijo ya no le gusta. Segunda, ¿por qué no debo de abandonar mi iglesia? Porque no hay gente de mi edad en la iglesia. Es que no hay jóvenes de mi edad. Es que no hay solteros de mi edad. Es que no hay ancianos de mi edad. Es que no hay familias jóvenes de mi edad. Hermanos, esto no es un club social, es una iglesia local. Si hace falta gente, ¿por qué no traes? Hermano, voy a ser muy sincero.
Yo he escuchado esto múltiples veces. Es que yo voy a la iglesia porque no hay jóvenes de esta edad o adultos de esta edad o personas de esta condición. Y las personas que se quejan son las personas que menos visitas traen a la iglesia. Perdóname, hermano, pero ya más de la mitad de mi vida pastoreando lo he visto docenas y docenas y docenas, sino que a esta altura cientos de veces. Las personas que se quejan que en la iglesia ya no hay niños, no traen niños. Los jóvenes que se quejan que no hay jóvenes en la iglesia, no traen a sus amigos. Los adultos jóvenes que quieren más adultos jóvenes, no traen a sus compañeros, no invitan. Hermano, la iglesia no debe de milagrosamente producir lo que usted quiera. La iglesia está para ayudarle a usted a crecer, para que usted se reproduzca. ¿Por qué no traes del trabajo a ese compañero? ¿Por qué no traes de tu barrio a esos niños? ¿Por qué no traes de esa reunión en la escuela esa familia? Yo no debería decir me voy a la iglesia porque no hay gente de mi edad. Número 3, porque no me gusta la música. Yo creo que hay momentos, hermanos, donde si la música está muy mal, hay que tomar la decisión de buscar otra iglesia. Si la música está extremadamente mal. Pero, hermanos, esto es válido hasta un cierto punto. Cuando la iglesia se está alejando de valores bíblicos y la música ya no es buena, creo que es una buena razón para decir me voy a la iglesia. Pero, hermano, la crítica nunca debe ser sobre el estilo en sí, sino la doctrina de la música. Si la doctrina de la música está mal, entonces yo debería de considerar quizás otra iglesia. Pero dejar una iglesia porque es que la música es muy tranquila o porque la música está mal, eso no es la razón correcta de dejar una iglesia. Número 4, porque el pastor predica muy largo o muy corto. A mí nunca me han acusado de predicar muy corto. Los que me conocen, he predicado muy largo. Incluso ahora en Florida, hermanos, prediqué un sermón muy largo una de las noches y siento que cansé a los hermanos un poquito. Y de pronto meditando, yo digo, es que ya estoy impuesto aquí a la radio. Yo aquí en la radio me cuelgo una hora, hora y media, porque tenemos el espacio. Pero en un servicio normal no siempre se puede. Pero hermano, no es correcto dejar la iglesia porque si el pastor predicó muy largo, predicó muy corto. Quizás es válido hablar con tu pastor y decir, pastor, ¿podríamos recortar un poco el tiempo de la prédica? O pastor, ¿podría alargar un poco el tiempo de la prédica? Y quizás habrá explicaciones y habrá razones por hablar y quizás tu pastor predica como predica por un motivo especial. Aunque seamos muy sinceros, hermanos, que muchos se quejan de un sermón largo, pero tú no te quejas de un juego largo, tú no te quejas de una película larga, tú no te quejas de una siesta larga, tú no te preocupas de un concierto largo, tú no te preocupas por nada largo, a menos que sea tu trabajo o el servicio, la prédica. Yo te invito, más bien enamórate del servicio, pero hermano, aunque tú digas, es que a mí no me gusta lo largo, lo corto de las prédicas o los servicios, hermanos, eso no es una razón bíblica o razonable, pues si voy a dejar una iglesia por ese motivo, eso se puede uno acomodar o se puede uno acostumbrar. Número 5, ¿por qué no debo dejar mi iglesia? Porque hay pecadores en la iglesia. Esto lo he escuchado muchas veces. Me voy de esta iglesia porque aquí son puros pecadores. Y yo les he dicho a algunos con la confianza que les he tenido, ok, hermano, no, pues váyase. No queremos que un santo tenga que vivir entre pecadores. Y se me quedan mirando. No, sí, es que si usted es santo, si usted no peca, no, pues ¿cómo va a estar usted aquí entre tantos pecadores si usted es santo? Y cuando usted encuentre esa iglesia llena de puros santos, avíseme, hermano, avíseme. Porque, hermanos, sabemos, no hay ninguna iglesia llena de santos. Y no hay ninguna persona. Y vuelvo a decir lo que dije hace rato de la otra queja. En vez de los que más se quejan de pecado en la iglesia, en vez son los más hipócritas. Hermano, todos tenemos que entender, todos somos pecadores. Todos somos salvados por la gracia de Dios. Todos estamos luchando en la carne para crecer y ser más como Cristo. Hermano, que tú critiques a alguien en la iglesia porque están mal, es porque olvidas que tú también estás mal o has estado mal. Es una posición de orgullo. No me venga usted a decir, es que yo estoy bien, yo estoy maduro, yo no tengo pecado, yo no tengo fallas, yo estoy al 100% tranquilo. En mi vida no hay necesidad de más. En mi vida no hay necesidad de más santificación o de más crecimiento. Yo estoy a la altura de Cristo. Hermano, nadie, ninguno de nosotros podemos decir eso. Nadie lo podemos decir. Vamos a la iglesia y crecemos para ser como Cristo y maduramos un poco cada día más y buscamos la manera de honrar y glorificar a nuestro Dios y de ser más como Él.
Hermano, eso es natural, eso es normal, eso es parte de ser cristiano, es parte de ir a una iglesia. No diga, me voy a la iglesia porque hay pecadores en la iglesia. Eso es lo más normal, lo más natural. Somos pecadores, pero debemos ser pecadores arrepentidos, pecadores alineados en las cosas de Dios. Otra, me voy de la iglesia porque no tienen programas deseados para mis jóvenes o mis niños. Ay, es que aquí no hay reunión de jóvenes, aquí no hay actividades de niños. Hermano, la responsabilidad de encaminar a sus hijos en las cosas de Dios, ¿de quién es? En esa iglesia debe de haber un pastor de jóvenes, y si no hay un pastor de jóvenes, tus hijos se van a ir al mundo. No, ¿verdad? No debe ser así. La razón, hermano, por irse a la iglesia, que no sea porque, ay, es que los jóvenes no tienen suficiente actividad o no hay club de niños. Hermano, si usted tiene niños y hacen falta actividades, ¿por qué no empiezas algo tú? ¿Por qué no vas con tu pastor y dices, pastor, yo quisiera hacer un club de niños? Yo sé que necesitamos más niños, hay que arrimar más niños. Y yo quiero empezar un club de niños. ¿Me permite? Hermano, yo conozco a muchos pastores y muy pocos de ellos dirían, no, no, hermano, usted no puede. No, le dirían adelante, hermano. Es más, hasta te ayudamos. Hermano, ¿usted quiere más actividades con jóvenes? ¿Por qué no inicia? ¿Por qué no empieza a invitar a todos los jóvenes de la iglesia a su casa? Pídale al pastor que venga, que traiga un devocional y acomódese, hermano, y diga, hey, yo quiero hacer una actividad aquí en la iglesia. Yo quiero invitar a todos los jóvenes y quiero que tengamos un tiempo de bendición, un tiempo de edificación. Hermano, sería bonito, ¿no? Sería muy agradable que hubiera dentro de la iglesia cristianos dispuestos a decir, yo quiero hacer más. Yo quiero avanzar. Vamos con otra, número 7. Me voy de la iglesia porque la iglesia me aburre. Hermano, la iglesia no debe ser un lugar para entretenerte. Y si tú piensas, es que en la iglesia yo quiero estar aquí, pero yo quiero que la iglesia me haga vibrar, quiero sentirme en el circo, quiero sentirme en un concierto, quiero aplaudir y decir, bien hecho, y aventar una rosa y aventar monedas. Hermano, vaya al circo entonces. Vaya al cine entonces. La iglesia no es un cine, la iglesia no es un circo, la iglesia no es un lugar donde el pastor sale de la puerta de atrás y saluda como si fuera un político. No debe ser así el siervo de Dios. Hermano, la iglesia debe ser un lugar donde venimos a trabajar, venimos a edificarnos el uno al otro. Y otra vez, si la iglesia le parece aburrida, muchas veces el que se queja de eso es el que menos llega a las actividades. Yo te puedo decir, en nuestra iglesia, hermanos, hay instituto bíblico, hay rondalla, o sea, coro. Ya estamos también con un quinteto que estamos haciendo todos los varones. Tenemos, hermano, clases de niños, reuniones de jóvenes, tenemos femeniles, tenemos varoniles, tenemos juveniles, tenemos actividades de evangelismo, tenemos actividades sociales en las que salimos a nuestro ministerio, tenemos el ministerio radial que hemos invitado constantemente, hermanos, a venir a involucrarse. Tenemos, hermano, una canasta de amor para llevar comida a los pobres. Siempre tenemos enfermos en el hospital o oportunidades para visitar. Tenemos viajes misioneros. Tenemos ahorita en este momento a 13, 14 misioneros que estamos apoyando de forma mensual. Tenemos 2 misiones. Siempre hay proyecto de construcción y ahora tenemos un terreno y con la idea de construir una iglesia. Eso es así de arranque nada más, hermano. Y también está el ministerio de limpiar la iglesia y ayudar con esa parte. Y hay juntas de oración. Hermano, hay muchos lugares para involucrarse, pero sabe que hay miembros, que dicen, estoy aburrido. Hermano, estás aburrido porque quieres estar aburrido en muchos de los casos. Porque no buscas involucrarte. No digas, me voy de la iglesia porque la iglesia me aburre. Número 8. Me voy de la iglesia porque no hay escuela dominical, o clase de jóvenes, o femeniles, o clases de algún grupo en particular. Hermano, si no hay, busque, hable con su pastor. Dígale, hermano, ¿por qué no tenemos una clase de niños? Hay 3, 4 niños sentados. Yo sé que son pocos, pero yo empiezo con ellos. Hay jóvenes, solo son 3 o 4. Está bien, son pocos, pero yo quiero empezar con ellos. O pastor, ¿por qué no podríamos hacer una femenil, aunque sea una vez cada tantos meses? ¿Qué le parece? ¿Me ayuda? Hermano, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Número 9. Yo me voy de la iglesia por conflicto no resuelto con otros miembros. Hermano, yo me voy de la iglesia porque yo no puedo ver a la hermana fulana. Yo me voy de la iglesia porque yo no puedo hablar con tal hermano. Hermano, cuando uno se va de una iglesia solo por no enfrentar el conflicto, esto no se llama irse sanamente, esto se llama huir. Cuando tú te vas de una iglesia y te vas sin arreglar asuntos con los miembros, hermano, estás huyendo.
A mí no me gusta la confrontación, hermano. Así de simple, no me gusta la confrontación. Yo batallo con ello. Pero, hermano, tenemos que cada día más, los líderes, y esto empieza con nosotros, tenemos, hermanos, que estar dispuestos a enfrentar el pecado. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar el mal. Número 10. No debo irme a la iglesia diciendo es que estoy buscando el próximo hit o el próximo hot church, la próxima iglesia caliente. No sigas a pastores como a celebridades o estrellas del cine, ni a iglesias como un nuevo disco o restaurante de la cuadra. Ay, yo voy a ese restaurante, es el nuevo. Yo voy a ese lugar porque es el nuevo. Yo voy a esa iglesia porque es la más grande. Ay, es que ese pastor ya está por internet, ya está así de seguidores, tiene. Hermano, esas no son razones correctas de cambiar de iglesia. Número 11, porque no me están cumpliendo mis necesidades. Los valores correctos, hermanos, no deben de ser yo, mío y míos. Mi trabajo en la iglesia, hermanos, no debe de ser enfocarme en lo que yo necesito. Debería de ser, hermano, en lo que otros necesitan. Considere, hermano, déjale leo rápidamente el libro de Mateo, el capítulo 20, y quiero leer, hermano, el versículo 26 en adelante. Mateo 20, 26 dice así: mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, la iglesia local se trata de quién? No de mí, se trata de otros. La iglesia local se trata de edificar a otros, ayudar a otros, enseñar a otros, animar a otros. Hermano, yo le invito, tengamos cuidado, no vayamos buscando el próximo hit, la próxima gran iglesia, el próximo gran ministerio. Hermanos pastores, esto tenemos que ayudar a la gente a entender. Nosotros nos enojamos cuando nuestra gente se va, pero no nos tomamos el tiempo de enseñar correctamente el por qué no deben de estar siguiendo. Otra razón por la que las personas no deberían de irse es porque no saco nada de mi iglesia. No me llevo nada de las prédicas. Yo le hago la pregunta: ¿qué metiste? ¿Cuánto invertiste? La Biblia dice que tú vas a cosechar lo que tú sembraste. ¿Oraste por la prédica? ¿Oraste por el predicador? ¿Oraste por el servicio? ¿Llegaste a tiempo para rodearte antes de la prédica? ¿Llegaste a tiempo para preparar tu corazón? ¿Venías escuchando música cristiana y himnos y leíste tu Biblia en la mañana antes de ir a la iglesia? ¿Oraste diciendo: Señor, toca mi corazón, por favor, hoy, indícame, enséñame algo en el servicio? ¿O llegaste en el carro mal hablando de otras personas, peleándote con la familia, con el celular prendido, escuchando música mundana, y luego te metes a la iglesia y piensas que en 1 hora, 2 horas, Dios va a hacer un tremendo cambio en tu corazón? Dios va a despertar en ti algo que hasta ahorita no ha pasado. Hermano, no funciona de esta manera. Hermano, si no hemos leído la Biblia desde el servicio pasado, pero llegamos al servicio queriendo que Dios nos hable de la santa palabra de Dios y nosotros ni la hemos abierto, no funciona así, hermano. Nosotros tenemos que quitar ese orgullo, esa flojera, esa soberbia de nuestro corazón y llegar con un corazón dócil y preparado si queremos que Dios nos hable. Vamos a un cuarto punto, hermanos, el día de hoy. Hemos hablado de varias cosas, empezando con qué es una buena iglesia y los extremos que hay en las iglesias y razones por las cuales no debemos dejar la iglesia. Pero, hermano, vamos ahora a preguntar, ¿por qué sí debo dejar mi iglesia local? ¿Por qué sí debo yo dejar mi iglesia local? Número 1, por un falso evangelio. Gálatas capítulo 1, versículos 7 y 9 dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llama por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldición. Hermanos, cuando una iglesia predica otro evangelio que no es el de la Biblia, entonces es un buen punto para decir: yo me necesito ir de este lugar. Cuando una iglesia ya no predica que salvación es en Cristo Jesús, es un falso evangelio.
Cuando otro evangelio llega que dice es que tú puedes, o en tus obras puedes, o es que en la iglesia puedes, o es que en tu bautismo puedes, o te presentan a otro Cristo, o a otro ídolo, o a una imagen, o a una virgen, o a un santo, o a una meditación, cuando te presentan otra solución que no sea Cristo, es un falso evangelio. Y si tu iglesia presenta un falso evangelio, no deberías estar ahí. Segunda, falsas doctrinas. No solo un falso evangelio, sino falsas doctrinas. Recuerda, hermanos, la iglesia debe ser columna y baluarte de la ¿qué? De la verdad. ¿Se acuerdan en 1 Timoteo 3:15? La iglesia debe ser el lugar donde la doctrina se mantiene en pie. Y si en tu iglesia no se está enseñando buena doctrina, entonces yo te invito, busca otra iglesia. Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Allá en 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 3 al 5 dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que os conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Sigue diciendo, Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante nos dice que muchos dirán en aquel día, Señor, 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 Señor. Pero Jesús les dijo, nunca te conocí. Nunca te conocí. Segunda de Pedro 2, 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hermano, la Biblia con mucha claridad nos enseña que cuando hay una falsa doctrina, nosotros debemos de separarnos. Es una amistad, es una membresía, es la relación con el pastor, es el maestro de la escuela dominical, es, hermano, el compañerismo de los varones o de las señoritas o de las hermanas. Hermano, hermana, tenga mucho cuidado. Si en su iglesia se está enseñando una falsa doctrina, usted debe separarse de esa persona, de ese movimiento, de esa agrupación. Entonces, si hay un falso evangelio, debe separarse. Son razones correctas. Si hay, hermano, una falsa doctrina, usted debe también separarse. Esto es correcto. ¿Cuáles son algunos ejemplos de doctrina falsa que importa lo suficiente como para dejar una iglesia? ¿Cuáles son algunas de las doctrinas que serían como que fundamentales? Porque, hermano, podemos decir, es que ellos piensan que hay que cubrirse la cabeza. Hermano, yo conozco buenas iglesias donde las mujeres se cubren la cabeza. Eso no es una doctrina por la cual yo dejaría una iglesia. No, es que ellos saben que ellos creen que uno tiene que orar de pie siempre y nunca rodeado y nunca sentado. Ahí siempre está en la alabanza, siempre está en pie. Ellos tienen esa doctrina. Hermano, yo no voy a dejar una iglesia por una práctica como esa. Esas son prácticas que doctrinas. Pero ¿qué doctrinas son las correctas para decir, por esta razón yo sí me voy? Bueno, unos ejemplos. ¿Qué tal la inspiración y la autoridad de la Biblia? Si esa iglesia no cree que la Biblia es inspirada por Dios y es inerrante, o sea, de que no tiene fallas, entonces, hermano, tarde o temprano te van a cambiar el mensaje. Porque si ellos no tienen la Biblia como base, ellos van a agarrar otra base.
Y lo he visto, y hay muchas iglesias que lo hacen. Empiezan diciendo, bueno, se valen otras versiones, porque la Biblia no es al 100% seguro en todas las traducciones. Entonces empiezan a agarrar más versiones, más palabras, más maneras de decirlo, y empiezan a cambiarte la base del fundamento. Y cuando menos piensan, empiezan a meter otras doctrinas, otras ideas. Y uno dice, ¿y esto de dónde vino? Bueno, lo que pasa es que la Biblia ya no es la autoridad para ellos. ¿Se encuentra la Biblia en tu iglesia? En tu iglesia la Biblia es amada, es creída, es respetada, es interpretada correctamente en el púlpito domingo por domingo, servicio por servicio. La Biblia es la autoridad suprema a la cual tu pastor y tu congregación se sujetan. La Biblia es, hermano, la palabra de Dios, o solo es una sugerencia, una buena idea de dónde sacamos algunas ideas. Si tu pastor se para y es bueno para decir chistes, es bueno para hablar de psicología, es bueno para hablar de meditaciones, es bueno para hablar de sueños, pero no abre la Biblia, yo te aconsejo, es una buena razón por decir yo necesito buscar otra iglesia. Si mi iglesia no creen que la Biblia es inspirada y que es autoridad suprema. Otra doctrina sería la deidad de Jesús. Nos dice Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús dijo, si tú no crees que yo soy el enviado, yo soy el Mesías, vas a morir en tus pecados. Juan capítulo 10, versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por tu blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Hermanos, Jesús claramente enseñó que él era Dios. Algunos batallan con esa doctrina, los que me están escuchando. Si usted batalla con ello, lo único que puedo decirles, vaya a la Biblia. Los fariseos sabían que Jesús se reclamaba ser Dios. Él lo destacaba, era claro. Si en tu iglesia no se enseña que Jesús es Dios, Dios encarnado, yo te invito a buscar otra iglesia, porque en esa iglesia se está enseñando una falsa deidad. ¿Qué tal salvación por fe en Jesús y solo en Jesús? ¿Qué tal un cielo y un infierno real y eterno? Hermano, ahorita el señor que salió con las películas de Prueba de Fuego y todo ello, Kirk Cameron, acaba de anunciar que él no cree un infierno real, un infierno literal. Después de tantos años de predicar y enseñar lo que la Biblia enseña, ahora modernamente cambió su idea. Bueno, no agarró esa idea leyendo la Biblia, agarró esa idea leyendo autores y escuchando comentarios, pero no la agarró leyendo la Biblia. Hermano, en tu iglesia se cree en un infierno real y un cielo real, literales y eternos. Eso es lo que la Biblia enseña, hermano. Entonces, si no creen eso en tu iglesia, pues yo diría, pues quizás es buen momento dar un paso atrás. Entonces, hermanos, estamos hablando ahorita de lo que viene siendo razones por dejar la iglesia. Bueno, por un falso evangelio, por un falsa doctrina, falsa enseñanza. Número 3, por la tolerancia del pecado no permitido en la iglesia. Hermano, 1 Corintios capítulo 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieres más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. Hermanos, y podemos ir otra vez a 2 Tesalonicenses 3:6, ahí iniciamos hoy. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que ha recibido. Hermano, es bíblico separarse de un lugar cuando hay pecado no arrepentido. Ahora, ojo, siempre va a haber pecado. Cada iglesia tiene pecado. Siempre va a haber fallas. Pero cuando es un pecado no arrepentido, cuando es un pecado no confesado, cuando el pastor está en pecado y no lo quiere confesar, cuando hay pecado dentro de la membresía de la iglesia y nadie lo comenta, yo te invito, es una buena razón dejar esa iglesia. Cuando en esa iglesia, si dice, hey hermanos, hay pecado, hay que hablar de ello, pero nadie lo quiere comentar y nadie lo quiere decir, entonces, hermano, esa iglesia va a quedar bajo maldición, porque hay pecado de la cual no hay arrepentimiento. Iglesias siempre van a tener pecado. Lo importante es qué hacemos cuando se descubre pecado en la iglesia. Es ahí la clave de una sana iglesia.
Si es una sana iglesia, el estado del pecado se va a confesar, se va a arrepentir de ello y se va a tratar de sacar. Hay que tener gracia. Unos dicen, no, nada de gracia. No, hay que tener gracia, hermanos. Hay que tener gracia sobre el que ha pecado y hay que tener gracia para reparar la situación y hay que tener gracia para recuperar la situación. Pero, hermanos, no porque hay gracia debe abundar el pecado. No porque hay la gracia de Dios significa que el pecado no se va a comentar. La Biblia habla de la disciplina bíblica y ahí tiene que estar. Una buena iglesia va a disciplinar el pecado. Pero en una iglesia donde el pecado se entierra y se esconde, hermano, no es un buen lugar para quedarse. Número 4, ¿por qué debo dejar una iglesia? Bueno, por líderes que están en pecado sin reprensión. En 1 Timoteo 3 y en Tito 1 nos dice las cualidades de un pastor. Y si un pastor está en pecado y no quiere confesarlo y no quiere cambiar, él no debe estar tras un púlpito. Dice en 1 Timoteo 5, 19 y 20, contra un anciano no admitas acusación, sino con 1 o 2 testigos. Y los que persistan en pecar, repréndalos delante de todos para que los demás también teman. Hermanos, si hay pecado en el liderazgo, se debe tomar ese tema. Se debe reprender y debe de tocarse a nivel de iglesia. Si la iglesia no lo quiere recuperar, si la iglesia no lo quiere arreglar, entonces, hermano, hay una situación ahí que se tiene que tocar. Hay una situación ahí que se tiene que aclarar. Yo te invito, tenga cuidado con el pecado dentro de la iglesia. Cuando es entre líderes, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Y tenemos que ser muy honestos. Así como somos buenos para tocar el pecado en la vida de otros, tenemos que también decir, hey, hubo pecado. Y tenemos que reconocerlo. Es pecado, o es peligroso, cuando hay pecado y ya no hay integridad. Cuando hay una integridad familiar, cuando ya no hay una integridad sexual, cuando ya no hay una integridad financiera, hermanos, o en testimonio público, especialmente cuando ya es algo grotesco, hermano, cuando ya no se puede identificar con el nombre de la iglesia. Hay muchas cosas que están pasando dentro de iglesias, hermanos, y muchas veces hacemos uno de los dos extremos, o los miembros miran para otro lado, se hacen los de la vista que no ven y no quieren observar, o simplemente se van de la iglesia porque no quieren decir algo. No, hermano, hable, diga, tiene que haber disciplina, tiene que haber enderezamiento. Hay razones correctas por irse. La doctrina está mal, el evangelio está mal, hay pecado en la iglesia que no se quiere resolver, o el liderazgo está en pecado y no quieren resolverlo. Entonces, hermano, llega el momento que uno dice, ¿sabes qué? Como miembro, yo ya no puedo estar aquí. Hay otras razones, hay otras cosas, hermano. Uno podría hablar de que es que en mi iglesia hay poca santidad, o hay hipocresía, o la música está mal. Ok, hermano, esas cosas pueden estar ahí. Hay un enfoque mal puesto en el dinero. Ok, esas son cosas. Yo creo que mucho de eso el miembro puede ayudar a cambiarlo. Hay hipocresía, sea usted el genuino. La música está mal, sea usted un músico y trate de mejorar la música. Es que aquí hay un mal enfoque en dinero, sea usted uno de los que hace un impacto correcto en las cosas que se importan. Es que aquí no hay un enfoque en evangelismo, despierta tú el evangelismo. Es que aquí no hay un enfoque en oración, despierta tú la oración. Entonces, hermano, hay muchas razones en las cuales uno puede decir, ¿hay razones correctas por dejar la iglesia? Y la respuesta es, sí, hay correctas, pero muchas veces son cosas con las cuales podemos trabajar y mejorar. Tiene que haber disposición. Ahora, hermanos, voy a dejar por hoy, no lo vamos a alcanzar a mirar, y es ahora sí el meollo del asunto, entonces no lo voy a dejar así ligero nada más. El quinto y final punto de este estudio es, bueno, sé lo que es una buena iglesia, no quiero ni quedarme callado, ni tampoco nada más irme de la iglesia, no quiero estar cayendo en esos extremos. Hay razones por las cuales no debo dejar mi iglesia, razones muy ignorantes y negativas, lo entiendo, pero hay razones correctas por las que sí debo dejar mi iglesia. Y yo ahora he decidido que debo dejar mi iglesia. Número 5, ¿cómo lo dejo? ¿Qué es la manera correcta de dejar mi iglesia? El próximo martes empezamos el programa ministerial Pasando la Antorcha con ese tema. Amén. Seguimos con ello, avanzamos y vamos a mirar, hermano, cómo bíblicamente debe un miembro dejar la iglesia local. Pastores, ministros, siervos del Señor. Estas cosas debemos de estarlas enseñando. Un hermano a la iglesia se va, se retira. Y nosotros decimos, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue así? Y yo te hago la pregunta, ¿tú le has enseñado cómo irse bien? ¿Les hemos dado un buen ejemplo a nuestras iglesias sobre cómo dejar un ministerio o cómo dejar una iglesia? Hermano, muchas veces nuestra gente hacen este tipo de cambios, pero lo hacen porque nosotros no les hemos enseñado cómo hacer las cosas bien. Yo te invito, seamos biblicistas y sepamos cubrir esas necesidades y esas enseñanzas, hermanos. Como dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amado hermano, sigamos pasando la antorcha a todo el que esté dispuesto a aprender y practicar lo que el Señor nos ha dicho. Dios les bendiga.